apertura. ¿Listo? Con la videoconferencia de apertura vamos al inicio. Esta videoconferencia de apertura es de la sesión 4, ¿listo? De la sesión del comportamiento de los gases. Entonces, acabamos de ver, haciendo un pequeño repaso, lo que son los estados de la materia, ¿sí? Y específicamente cómo se encuentran los átomos al interior de cada uno de estos estados. Entonces, ya vimos cómo se encuentran los átomos en el estado sólido, ¿sí? Vimos que tienen un ordenamiento particular. Este ordenamiento puede ser de dos tipos: amorfo o cristalino, ¿sí? El comportamiento amorfo, pues no profundizamos mucho en él, pero es un ordenamiento, está en desorden, es aleatorio, ¿sí? Que encontramos esto en algunos materiales como los polímeros. También se encuentran ya los materiales cristalinos, en esto sí profundizamos un poco más. Encontramos que puede tener diferentes tipos de ordenamiento los átomos en las estructuras cristalinas. Vimos todas las posibilidades, que son 14 posibilidades, a las que le llamamos redes de Bravais, ¿sí? O redes cristalinas. 14 posibilidades en las que los átomos se ordenan en una celda unitaria y esta se repite a lo largo de todo el material. Y pues ya saben, hay ejemplos de materiales que tienen estructura cristalina, son los metales, los cerámicos. ¿Listo? Bueno, de ahí pasamos a lo que es un poquito hablamos de los fluidos. En este caso nos enfocamos en un fenómeno especial que se llama el movimiento browniano, ¿sí? Que es el movimiento que tienen pequeños objetos que podemos observar, ¿sí? En nuestra escala, que nos permite nuestra visión, como motas de polvo o semillas de polen. Cuando nos acercamos y vemos qué es lo que está sucediendo, cómo se mueven estos objetos frente a un fluido como el agua, entonces vemos que tiene un movimiento aleatorio, ¿sí? Lo cual demuestra, ¿sí? Y demostró en la época de 1800 la existencia de moléculas de agua, la existencia de átomos. Bueno, entonces vimos ahí un poco de eso, y ahora estamos viendo gases, ¿sí? Vamos a ver el comportamiento de los gases porque son importantes, y son importantes para la nanotecnología, en especial porque no tanto los gases, ¿sí? Sino el plasma, otro estado de la materia que se llama el plasma, que vamos a ver después de este. El plasma es especial y es un gas, solamente que tiene una propiedad de más, ¿sí? Tiene unas propiedades de más, después vamos a ver cuáles son, pero el plasma fue muy importante para el desarrollo de la nanotecnología, para el desarrollo de nanoestructuras, de películas delgadas, que eso lo vamos a ver después. ¿Listo? Entonces, bueno, seguimos. Entonces, hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una simulación computacional iniciando, la que vamos a ver, bueno, un laboratorio virtual, perdón, que es similar, un laboratorio virtual en el cual vamos a identificar cómo se encuentran los átomos en los gases, y de ahí vamos a ver un poco más acerca del comportamiento, de que están compuestos, cómo es, cuáles son sus leyes, ¿sí? Sus variables. Entonces vamos a ver un poco acerca de la ley de Boyle, y de ahí les voy a explicar el reto que se relaciona con eso, con la ley de Boyle. ¿Ok? ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, y finalizamos con unas preguntas. ¿Listo? Entonces voy a pasar a mostrarles, ¿sí? El video, el laboratorio virtual. Ya les voy a proyectar. ¿Sí? Espera un momento, busco el video.
Bueno, espera un motivo que se está demorando en abrirse. Listo. Alento el compu hoy. In our previous lesson, we saw that Bueno. Voy a presentar. Bueno, listo muchachos. Entonces ahí ya deberían poder observar. Listo, lo que estoy presentando. Vemos que llegaron 2 personas más. Actualizar la lista. Bueno. Sí. Listo. Entonces, aquí ustedes pueden observar, pueden ver el laboratorio virtual que vamos a ver el día de hoy. Vamos a iniciarlo. solids consist of small atoms that are vibrating. Now, what about Bueno, gases? We have entonces aquí estamos observando un globo, ¿sí? Un globo que contiene helio, contiene gas de helio. ¿Listo? Átomos de helio se encuentran a contenidos en helium-filled balloon in our lab. Certainly, you've seen balloons like it at birthday parties. Let's look Bueno, inside. Ready to dive? We have to zoom vamos in. a ir, vamos a profundizar y vamos a ver qué se encuentra al interior de este globo. Y para A eso utilizamos el billion laboratorio times to virtual see the individual que atoms. nos permite ver hasta una 1000 millonésima parte de un metro, ¿no? ¿Sí? Nos permite ver hasta el tamaño de una 1000 millonésima parte de un metro, o sea, un nanómetro. ¿Ok? You Listo. can see that helium gas Entonces, is made of small helium atoms. aquí podemos ver, ¿sí? Podemos observar cómo se encuentran ordenados los átomos de gas. Entonces, si pueden ver bien, acá están los átomos con un espacio muy grande, ¿sí? Tienen un espacio, un distanciamiento uno de otro bastante grande, ¿sí? Ocupan un espacio muy grande cada átomo de helio. Esta imagen nos muestra la diferencia que existe entre el átomo de gas, los átomos de gas y los átomos sólidos. ¿Sí? Recuerden que los sólidos están casi que pegados por fuerzas intermoleculares, están ahí muy unidos, ¿sí? Ellos vibran, pero de igual forma no se pueden mover mucho, entonces permanecen ahí. ¿Listo? Eso sucede con los sólidos, mientras que miren con el gas todo el espacio que tenemos. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es una imagen como si yo tomara una instantánea, como si tomara una foto al estado en el que se encuentra el gas y pudiera detener el tiempo y tomar una foto ahí, en ese momento. ¿Listo? ¿Por qué? Porque recuerden que estos átomos no están ahí quietos, sino que ellos están en movimiento, están en constante movimiento, es lo que vamos a ver. But these atoms are much further apart than the ones we saw in a diamond.
In real life, the atoms don't stay still. Remember, in solids, they vibrate. Let's switch time on and see what happens in a gas. Ready, steady, go. They're flying. This gas is at normal room temperature. But what will happen if Bueno, we increase? entonces ahí podemos ver cómo los átomos se mueven, ¿no? Entonces normalmente, como les decía, ellos eh, lo que hacen es que están en constante movimiento, ¿sí? Con una determinada velocidad, están en movimiento, están en movimiento, están en movimiento constante, estos átomos de gas. ¿Listo? Y aquí va a suceder algo interesante, y es que, ¿qué pasa cuando incrementamos la temperatura? ¿Sí? Si incrementamos la temperatura del gas, Gas to 1000 ¿listo? Kelvin. You see our Si atoms incrementamos la are temperatura del flying gas, much miren lo que faster. sucede, Actually, ¿sí? such random Entonces, si pueden ver, aumenta la velocidad de las partículas, ¿sí? Eso es lo que sucede cuando incrementamos la temperatura del gas. atom movement is what we call Incrementa temperature. su The velocidad. faster atoms fly or vibrate, ¿Listo? the higher the temperature will be. Take a few moments and fly around inside. You're now as small as an atom. The next time you're at a birthday party and you see a helium balloon, you can tell your friends that you flew inside the same kind of balloon and saw these tiny atoms. Remember that in the previous lesson, you Bueno. saw that in solids, the atoms are close to Básicamente, esta actividad, este movimiento de esos átomos de gas son los que me van a generar lo que nosotros llamamos presión, ¿sí? Cuando ustedes toman un globo y ven que tiene una presión determinada, saben que si introducen más aire se incrementa la presión, ¿sí? Esa presión se debe a la colisión de los átomos en la superficie, ¿sí? Contra la superficie del globo. ¿Listo? together. However, in gases, there is plenty of space between atoms. That's why gases are much lighter than solids. There are far fewer atoms in the same volume. Try to estimate how many... Bueno, y aquí viene una pregunta. Aquí viene una pregunta para ustedes y es la siguiente. Tratemos de estimar cuántos átomos de sólido podrían encontrarse en el mismo lugar que un átomo de gas, ¿sí? Comparado con el gas. Entonces, para que me entiendan la pregunta, es como si cada átomo de estos fuera una persona. ¿Listo? Y supongamos que hay una persona que compró VIP. ¿Listo? O sea, una persona que tiene, que está en un concierto, ¿sí? O en fútbol, no sé, en un estadio, y tiene acceso a VIP, ¿sí? Entonces, como tiene acceso a VIP, ¿qué va a pasar? Va a tener una sala, ¿sí? Va a tener una sala completa para él solito, solo para él. Entonces, imaginen que tenemos esto que es un gas, es un átomo de gas, un átomo de helio en este caso, que tiene acceso a la sala VIP. Ahora imaginemos, ya sabemos que esa sala es solo para él, ¿sí? Ahora imaginemos que cambia y que ya vamos a meter de un momento a otro a esa sala VIP todos los átomos que podamos, ¿sí? Todas las personas que podamos, unas pegadas de otra. Entonces, ¿cuántas cabrían en la sala VIP? Básicamente esa es la pregunta que nos dicen aquí. ¿Cuántos átomos de sólido podrían caber en el espacio que ocupa un solo átomo de gas? ¿Listo? Entonces, hay 4 opciones. Dos átomos de sólido cabrían en en el espacio que ocupa un átomo de gas. 10, 1000 o 1.000.000. Es una pregunta y necesito que la respondan, por favor, muchachos. Entonces, díganme, ¿cuál de esas 4 opciones les parece? La última. 1.000.000. Bueno, una persona dice que 1.000.000. ¿Quién más? Profe, yo digo que 1.000.000 también. 1.000.000. Bueno. ¿Quién más? Sí.
Profe, yo digo también 1.000.000. Bien. ¿Alguien más? Bueno, la respuesta, muchachos, es la More siguiente. atoms of a solid are in the same space as compared to this gas. 1000. ¿Listo? Estuvieron cerca. 1000. ¿Sí? No tanto, tampoco 1.000.000, pero sí 1000. 1000 átomos de sólido. 1000 átomos, bastante. 1000 átomos caben en el mismo espacio de que ocupa un solo átomo de gas. ¿Listo? 1000. Entonces, bueno, es bastante. There are about 1,000 times more atoms in the same space in solids compared to gases. That's why gases are, Entonces, on average, esto nos dice, ya sabemos, entonces, el espacio que ocupa los átomos de gas. Entonces ya podemos hacernos una idea, ustedes ya se pueden imaginar, ¿sí?, que en un gas hay 1000 veces el espacio que hay en un sólido. ¿Ok? Entonces, quiere decir que, por ejemplo, un cubito de hielo que ustedes ven en la nevera, ese cubito de hielo, si se vuelve gaseoso, si lo evaporamos, va a cubrir 1000 veces el espacio de ese cubito. El espacio de 1000 cubitos van a cubrir esos mismos átomos de agua, ¿sí?, pero en vapor, en estado gaseoso. 1000 veces, o sea, 1000 cubitos, es bastante, como para que se hagan una idea. Y así sucede con todos los sólidos. about 1,000 times lighter than solids. Sí, él me dijo. ¿Te la mando? Sí, me he olvidado. Let's go back to our laboratory. Now we have a trick question for you. Are there things that do not consist of atoms? Bueno, viene otra pregunta, muchachos. Entonces, ¿qué cosas? Ya vimos que, por ejemplo, existen estados de la materia donde se encuentran los átomos, ¿sí? Existen, aparte de los estados de la materia, vimos ya estados sólidos, estados líquidos y ahorita estados gaseosos, y estamos viendo que consisten y que están compuestos todos de átomos. Entonces la pregunta es, ¿todas las cosas se encuentran compuestas de átomos? ¿Sí? ¿Todo se encuentra compuesto de átomos o existe algo más? Entonces la respuesta, hay 4 opciones. Sí, el agua no consiste en, eso es lo que está diciendo aquí. Sí, el agua, por ejemplo, no consiste en átomos. Sí, la luz no consiste en átomos, no contiene átomos, no está compuesta de átomos. Sí, el aire no está compuesto de átomos. O no, todo está compuesto de átomos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, muchachos? La última. La última, o sea, todo está compuesto de átomos. ¿Sí? Listo. ¿Quién más? Sí, señor. ¿Quién más? La última. La última, todo está compuesto de átomos. Yo digo que no. ¿No? Sí, yo digo que no. Ah, ok. Bien, pues bien, muchachos, la respuesta es la luz. ¿Listo? Entonces, sí existen, muchachos, cosas que no se encuentran compuestas de átomos. Por ejemplo, la luz. ¿Sí? La luz no se encuentra compuesta de átomos. La luz, ¿Por qué? porque la luz se encuentra compuesta de otra cosa, de unas Not partículas everything que consists nosotros of atoms. llamamos Light, for fotones. example, consists. ¿Listo? Fotones. ¿Ok? La luz y los espectros electromagnéticos. Bueno, ya vamos a ver eso después en otra sesión, pero
la luz hace parte de algo que llamamos el espectro electromagnético, ¿sí? Que son ondas electromagnéticas. Y estas, Ok. ¿sí? Se pueden comportar como onda o como partícula. Eso lo vamos a ver después, ¿sí? Y si hablamos que estamos hablando ahorita de partículas, pues resulta que la luz tiene unas partículas que se llaman fotones, ¿ok? Y los fotones no son átomos, ¿listo? Tienen unas propiedades diferentes a las de los átomos, ¿ok? So photons, Listo. which are different kinds of particles with different properties. Listo, muchachos. Entonces, ahí terminamos el laboratorio virtual. Voy a complementar lo que les estoy explicando con esta, esperemos, qué pena con el compu, sí, está un poquito lento, pero bueno. Un momentico, 5, 6, ¿sí? Momentico, bueno, ahí, ¿sí? El Classroom y aquí, ¿ve? Aquí, así. Recuerden que yo subo todos los videos, todo lo que hacemos acá, todos los videos yo los subo aquí en la parte de conocimientos previos, ¿sí? Y los videos de la videoconferencia los estoy subiendo al canal de YouTube, por si desean volver a verlos, por si desean aclarar dudas, ahí les explico, ¿ok? Entonces, bueno, estoy esperando que cargue el video. Ya casi. Bueno, ahí ya casi. Listo. Bueno, cargar ahí. Lo voy a dejar así pequeño para que no se nos bloquee. Listo. Y vamos a hacer una pregunta importante aquí en esta parte. Y quiero que pongan cuidado. ¿Listo? Bueno, entonces vemos este globo. Entonces este globo es similar al globo que teníamos ahorita, ¿sí? Al globo de la simulación o del laboratorio virtual. ¿Cuál es la diferencia? Que ese globo que teníamos en el laboratorio virtual estaba compuesto de helio, mientras que este globo, ¿sí?, está compuesto de aire, ¿ok? De aire. Este globo, el otro globo se inflaba especialmente con helio. O sea que para inflarlo con helio requiere un sistema especial. Pero este está inflado con aire, ¿sí? Se lo inflaron con la boca, con los pulmones, ¿sí? Lo inflaron o con una maquinita, con una bomba.
y ya. Entonces van a haber diferencias. Y lo primero que quiero que pensemos es de qué tipo de átomos vamos a encontrar aquí. ¿Qué tipo de átomos encontraríamos aquí? Así como hicimos allá en el otro globo, encontramos átomos de helio. Ahora quiero que me respondan qué tipo de átomos encontraríamos al interior del globo. ¿Sí? Mejor dicho, para aclararles más, para mejorar la pregunta, ¿de qué está compuesto el aire que respiramos? ¿De qué tipo de átomos? Ya sabemos que son átomos. El gas está compuesto de átomos. Entonces, ¿qué tipo de átomos, de qué tipo están compuestos el gas que nosotros respiramos a diario? ¿Mm? ¿Del oxígeno? Oxígeno por ahí. Bien. ¿Quién más? ¿Solo contiene oxígeno? Muchachos. Muchachos. Bueno. Entonces, resulta que el gas, ¿sí?, que nosotros respiramos a diario se encuentra compuesto no solo de oxígeno, ¿sí?, tiene una parte de oxígeno. Sin embargo, contiene otro tipo de gases, ¿sí? Este gas contiene otro tipo de átomos, no es solamente oxígeno. En realidad, a nosotros nos dicen que es oxígeno, que es solo oxígeno lo que hay en el aire, pero no. El oxígeno es solamente un 21% de la cantidad de átomos que contiene el gas que respiramos. En realidad, el aire que nosotros respiramos se encuentra compuesto en su mayoría, en su gran parte, de nitrógeno, ¿sí? Nitrógeno contiene en realidad el gas que respiramos un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de dióxido de carbono y gases nobles. ¿Listo? Entonces miren que en realidad el oxígeno es poquito, es solamente un 21%, no alcanza a ser ni un cuarto, ¿sí? Ni la mitad, ni un cuarto ni siquiera. Entonces, para que miremos eso, el oxígeno que está en el aire, ¿sí?, que respiramos diariamente, contiene solamente un 21% de oxígeno. ¿Por qué nos hablan del oxígeno, la importancia del oxígeno y todo? Porque resulta que ese 21% son los átomos que el cuerpo humano toma, ¿sí?, y con los que reacciona, y de los cuales, transformándolos a dióxido de carbono, es que obtiene la energía. O sea, a nosotros no nos importa, nuestro cuerpo humano, cuando respiramos, no nos importa el nitrógeno que está en el aire, ¿sí?, ni los gases nobles, nos importa ese oxígeno. Tomamos energía desde ese oxígeno y ese oxígeno es el que transformamos en dióxido de carbono. ¿Okay? El resto entra y sale. ¿Listo? Bueno. Entonces, para que tengamos claros ahí, aquí ya vamos a ver moléculas de nitrógeno, dióxido de carbono y oxígeno. Esto, como les decía. Bueno, entonces, ¿qué sucede al interior del balón? Vimos que hay un movimiento, ¿no? Ya vimos en el laboratorio virtual que hay un movimiento de los átomos de gas constante, y resulta que ellos en ocasiones se van a encontrar. Cuando se encuentren, va a suceder algo que se llama colisión elástica. ¿Listo? Existen dos tipos de colisiones: colisiones inelásticas y colisiones elásticas. ¿Sí? En colisiones inelásticas nosotros encontramos, vamos a explicar bien la diferencia. Una colisión inelástica es una colisión en la cual dos cuerpos se encuentran y forman uno. ¿Sí? ¿Me explico? Como cuando se juega con plastilina.
y golpea un pedazo de plastilina con otro, ellos quedan unidos, ¿no? Se golpean y quedan unidos. ¿Sí? Eso es una colisión inelástica. Y existen otro tipo de colisiones que son colisiones elásticas, que son las colisiones que suceden, por ejemplo, en las bolas de billar. Usted golpea una bola con otra y ellas siguen siendo dos. ¿Sí? Ellas no se vuelven uno, se golpean y se liberan. ¿Sí? Sigue cada una sus caminos y la energía pues se divide en las dos, o se va más para una que para otra. ¿Listo? O cuando juegan bolas, es lo mismo. Esas son colisiones elásticas. Entonces, eso es lo que va a suceder en el gas. Y es característico por eso, por tener colisiones elásticas. ¿Listo? Ahora bien, lo que les explicaba, la presión. La presión en la superficie del globo se encuentra dada por esa fuerza. La presión se encuentra dada por la colisión de esas moléculas, de esos átomos de gas contra la superficie del globo. ¿Listo? Eso es lo que nosotros llamamos presión, la colisión constante de esos átomos, de esas moléculas de gas contra la superficie del globo. ¿Listo? Y bueno, hay una diferencia de presiones ahí, que ya sabemos. Entre más incrementemos, es una lucha constante entre la presión interna contra la presión atmosférica. ¿Sí? Eso es básicamente lo que sucede en el globo, una lucha constante entre la presión atmosférica y la presión interna del globo. Esto es un barómetro. Entonces, vamos a llamar así, es el dispositivo por medio del cual se mide la presión. Se llama barómetro. ¿Listo? Los barómetros están compuestos por mercurio. ¿Sí? Contienen mercurio. ¿Cómo logra medir el mercurio la presión? Pues resulta que el mercurio cambia su volumen dependiendo de la presión que se encuentre en el ambiente. Entonces así es como al cambiar el volumen nosotros podemos medir ese cambio de volumen, y al medir ese cambio de volumen pues estamos detectando cuánta presión se está disminuyendo o se está aumentando. ¿Sí? ¿Cuáles son los cambios de presión? Este barómetro se encuentra el mercurio. ¿Sí? El mercurio está medido en milímetros de mercurio, o sea, la presión tiene una unidad de medida a la que llamamos milímetros de mercurio y se mide por medio de un barómetro. ¿Ok? Milímetros de mercurio. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, solamente vamos a hablar de esto, esta partecita aquí, para que tengamos claras las unidades de medida de la presión. ¿Listo? Bueno, entonces existen 4 unidades de medida de la presión. Uno son los milímetros de mercurio, como ya lo hemos mostrado. Los otros son los pascales, kilopascales, ¿sí? Pascales, eso puede decir también en kilopascales. Y las atmósferas. ¿Listo? Y los torr. Torr son milímetros de mercurio. ¿Listo? Bueno, pues los torr los podemos quitar. Torr es lo mismo que milímetros de mercurio. Y aquí están las equivalencias. Entonces, 760 milímetros de mercurio equivalen a 101,3 pascales o a una atmósfera. ¿Listo? Listo. Eso es todo lo que vamos a ver hasta ahí de unidades. Y lo siguiente que les quiero mostrar ya es la explicación del reto que vamos a realizar. Y con eso terminamos. Entonces, vamos a ver el reto de esta semana. Es muy sencillo. Tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando. ¿Okay? Vamos a ver la ley de Boyle. ¿Listo? Eso es lo que vamos a examinar con el experimento que van a realizar. ¿Cuál es la ley de Boyle? La ley de Boyle básicamente nos muestra esta ecuación que ya les voy a presentar aquí. ¿Listo? Tenemos que cargar un poquito.
Entonces vea, presión, volumen. Esta es la relación, ¿listo? Esta es la relación de presión con respecto al volumen, ¿listo? Entonces, esta es la ley de Boyle. Presión es proporcional es inversamente proporcional al volumen, ¿listo? Por eso esto está aquí dividiendo, esto está acá. Presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Qué significa esta fórmula? Esta fórmula básicamente lo que nos dice es que entre mayor presión exista de un elemento, menor volumen va a haber, ¿sí? El elemento en este caso es el gas. Entonces, entre mayor presión haya, menor volumen va a haber. Y entre mayor volumen se encuentre en el gas, pues se encuentra ocupando el gas, pues va a haber una menor presión, ¿sí? Son inversamente proporcionales. ¿Listo? Esa es la ley de Boyle y esa es la ley que vamos a demostrar con este trabajo. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a tomar una botella de gaseosa, ¿sí? Una botella de gaseosa de plástico y van a cortarla por la mitad utilizando las tijeras. Luego van a llenar de agua un recipiente, ¿sí? Puede ser un vaso. Lo importante del recipiente es que sea más grande, ¿sí? Que sea tan grande que pueda ocupar el ancho de la botella. ¿Listo? Eso es lo importante del recipiente. O sea, que puede ser un vaso de agua ancho, grande, o puede ser un recipiente como de plástico para tener agua. Eso es todo. Entonces, bueno, lo van a llenar hasta la mitad y posteriormente van a introducir un globo, ¿sí? Un globo en la boquilla de la botella que ya partieron. En la mitad de la botella que ya partieron, ahí está la boquilla, van a meter ahí el globo, ¿sí? Van a introducir el globo. Y luego, ¿qué van a hacer? Van a sumergir la mitad de la botella, que ya saben que ya tiene el globo, lo van a sumergir en el vaso con agua hasta la mitad. Entonces, miren, acá tenemos ya el montaje del experimento como debe quedar. Debe quedar la mitad de la botella con el globito, ¿sí? Y este recipiente tiene agua hasta la mitad. Ustedes verán si lo ideal es que pongan primero la mitad, luego le aumenten, luego le bajen, ¿sí? Que cambien la cantidad de agua. ¿Y qué van a hacer? Luego van a coger y van a sumergir esta mitad de la botella, ¿sí? Hasta el fondo, primero un poquito, luego hasta el fondo, y van a analizar cómo cambia la presión con respecto al volumen del gas. Entonces recuerden, entre ustedes más sumerjan la botella, pues resulta que entre más sumerjan, menor va a ser el volumen que ocupa el gas, porque va a estar ocupando espacio también el agua, ¿sí? Entre mayor sea el espacio que ocupa el agua, pues menor va a ser el espacio que ocupe el gas que está dentro, que en este caso es aire, ¿sí? Entre más agua haya acá, si esto sube el agua, aquí va a ocupar menor espacio el aire, ¿listo? Y ustedes van a hacer una comparación entre qué pasa cuando cambia ese volumen del aire. Recuerden que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, en este caso es el espacio que ocupa un gas, o sea, el espacio que ocupa el aire, eso es el volumen. ¿Qué va a pasar cuando cambio ese espacio? Que ya sabemos que cambia cuando aumento o reduzco el agua, cuando sumerjo más o menos, ¿sí? ¿Cómo cambia al cambiar este volumen? ¿Cómo cambia la presión también con respecto a ese volumen? ¿Sí? Y la presión, recuerden, ya lo expliqué, la presión es la fuerza que ejerce el gas, en este caso el aire, sobre la superficie del globo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la relación que hay ahí? ¿Cómo cambia? Ustedes deben demostrar esta ecuación, ¿sí? La ecuación de Boyle, que ya les mostré. Deben demostrarla con este experimento. ¿Sí? Deben demostrar que a medida que aumenta la presión, se reduce el volumen. O al revés, que entre más incremento yo el volumen, ¿sí?
el volumen del gas, en este caso del aire, va a haber una menor presión. Esto es lo que ustedes van a demostrar. ¿Sí? ¿Queda claro, muchachos? Ese es como tal el reto. ¿Tienen preguntas? ¿Dudas? No, pues está claro. ¿Está claro? Bueno, listo. Entonces ya saben, es relacionar en el video que hagan, en la explicación que realicen, es relacionar cómo cambia la presión del gas con respecto al volumen del gas. ¿Sí? Recuerden, son inversamente proporcionales. Eso es lo que ustedes tienen que realizar. Bueno, para terminar, muchachos, les voy a dar unos minutos, 5 minutos, para que me resuelvan, por favor, entren al Classroom y me resuelvan el recordatorio 1 y el recordatorio 2. ¿Listo? Ya se los estoy activando. ¿Sí? Denme un segundo. ¿Listo? Listo. Entonces, tenemos recordatorio 1 y recordatorio 2 en el Classroom del grupo de 5 a 6, en su grupo. Ya está activo. Necesito que porfa entre. Les voy a dar 5 minutos para que entre y me resuelvan recordatorio 1 y recordatorio 2. Son solamente una pregunta aquí y otra pregunta aquí, nada más. ¿Listo? Acerca de lo que acabamos de ver. Por favor. Ya. ¿Ya? ¿Listo? ¿Los dos? A ver.
Listo, profe, ya terminaron los dos. Juan, Listo, profesor, yo también acabé. listo muchachos, entonces los que van terminando se pueden ir yendo, nos vemos ya el día martes. Listo, en la videoconferencia de cierre. Si tienen alguna duda, mañana también estoy, en la mañana, de 10 a 12, disponible. Ok, eso sería todo muchachos, muchísimas gracias. Porfa no se vayan sin responderme los recordatorios, ¿sí? Eso sería todo, muchas gracias. Chao, profe. Chao, hasta luego, estén bien. Listo, Sol, muchas gracias. Santiago, listo. Chao. Chao.